Hace mucho los municipios dejaron de responder a la sociedad y creo que yo coincido que es una institución agotada, es una institución que sí vale la pena, al igual que se planteó la reforma judicial, decir hay que cambiarla, pero hay que cambiarla ya. Porque de pronto si nosotros le prendemos a cierta televisora, bueno, pues pareciera que super humillaron a Petro, que cómo es posible. Es ultraderecha ya en la televisora, pensando en, en la televisión en México. Ultraderechistas. Y seguramente sus asesores y él sí sabe cuáles son de todos estos. El Golfo de México, cambiarlo al Golfo de América me parece que no, más que Google, ¿no? Tiene allí una intención de acatarlo y entenderlo. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, la primera de 2025 de Panorama 360, con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión Panorama 360. Mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto poder estar aquí con ustedes, pues ya inaugurando esta temporada y esperando que la gente pues nos envíe todos sus comentarios. No, hay muchísimos temas, entonces algunos más complicados que otros, pero pues esperando que los gobiernos puedan irlos sorteando en los próximos meses. Es la era Trump y por supuesto que de eso vamos a platicar en unos minutos más. Y como cada semana también para mí es un honor presentar a Pedro Tonanzi, mi compañero periodista que forma parte también de esta mesa de opinión. Pedro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su compañía, por permitirme estar con ustedes y también pues decirles que cerramos el año con muchísima información, con muchas situaciones que estaban dándole pues un giro a la política, no solamente nacional, sino internacional, y abrimos en las mismas circunstancias porque definitivamente, bueno, pues hay muchas cosas en las que se está pues transformando la forma de ver la política y por supuesto tiene impacto en la sociedad. Y sobre todo, Pedro, doctora, el mundo, y con esto vamos a empezar a reanudar estas mesas de opinión, porque el tema que no solamente a los mexicanos, me parece, sino prácticamente a todo el mundo, está llamando la atención en la agenda informativa, es esta nueva etapa, la época 2.0 de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, hay que decir que mucho de lo que se esperaba ocurriera o de lo que prometió en campaña, Donald Trump desde el minuto 1 prácticamente de asumir el cargo, lo está llevando a cabo. Ha sido toda una turbina de información diaria la que hemos tenido con Donald Trump. O sea, todos los días estamos viendo cómo se enfrenta a diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, quizá la primera parte, el pensar en Canadá justo como un estado, ¿no?, de la Unión Americana. En este encontronazo, porque primero, yo creo que esto ha desatado también que hagamos muchas críticas respecto a cómo se tendría que actuar frente a Donald Pero superficiales, ¿no? Son como dardos que no tienen un objetivo realmente administrativo. Es que viéndolo desde quienes hacen análisis, crítica, entonces pues pareciera que todos están muy pendientes a ver qué jefe de Estado se equivoca, para decir, mira, pues es que no lo está haciendo bien. Pero después resulta que sale peor quien lo estaba haciendo bien, ¿no? Y creo que ese fue el primer caso de Justin Trudeau, cuando pues va justamente a ver a Donald Trump y después todo se descontroló prácticamente con Canadá, ¿no? Luego, el caso de Dinamarca, ese es muy importante, no lo podemos dejar de lado, porque pensar en Groenlandia, o sea, puede parecer hasta, ay, qué irrisorio, ¿no? Es que Groenlandia, no, es que Groenlandia pues representa agua dulce, representa una gran reserva y es estratégico, efectivamente. Entonces, pues eso de verdad que el mundo tendríamos que estar volteando a ver lo que quiere hacer Trump respecto a Dinamarca. Luego vería que también en su discurso hubo temas, pues, muy relevantes, como el caso del Canal de Panamá. Creo que nuestros hermanos panameños pues están muy preocupados, muy preocupados, porque estamos hablando que después de todo lo que explotó el canal, Estados Unidos por fin se los regresa. Hay en Panamá, ¿no?, monumentos que se hicieron precisamente pues por todas las personas caídas, ¿no? Porque hubo muchas personas fallecidas de distintas nacionalidades, hubo por cierto mexicanos, que en situaciones de mucha esclavitud estuvieron trabajando y que pues hoy el pensar que ese que es el gran pulmón de la economía panameña,
que pues también hay que decirlo, en muchos casos está 1000 veces mejor que varios países de América Latina en este Justo momento, por ese Panamá. tema, claro. Y es justo por el canal de Panamá, ¿no? O sea, para ellos es un símbolo de nacionalismo y es grave lo que la amenaza que se tiene para pues empezar a ver cuáles fueron los acuerdos respecto al canal. Y luego podríamos pensar pues en otros casos, ¿no? Que ya él mismo va aduciendo, este fin de semana que se pelea con Colombia, bueno, específicamente con su presidente Gustavo Petro. Eso fue también interesante. Creo que desde afuera lo que podríamos ver con una carta como Petro, después de todas las ofensas que diario vienen de un personaje deleznable como es Donald Trump, entonces cuando tú empiezas a ver que hay un jefe de Estado que le empieza a responder directamente, a mí me parece que podemos sentirnos identificados como latinos. Sin embargo, Al final el dobló. problema pues es que es Donald Trump, es que Es es Estados Unidos, ¿no? y que Estados Unidos pues tiene diferentes representaciones en el mundo, pero al final pues a todos nos representa mucho, ¿no? Y ahí entonces pues vino también un problema grave. Me parece otra vez, iría al primer punto que comentaba, cómo se está tratando la crítica en estos momentos. Creo que es necesario que la gente pues acuda a diversos análisis, qué bueno que estén viendo este programa, pero hay que tener diversidad de análisis para poder saber exactamente y dar una buena interpretación, porque de pronto si nosotros le prendemos a cierta televisora, pues pareciera que super humillaron a Petro, que cómo es posible, es ultraderecha ya en la televisora, pensando en la televisión en México, ultraderechistas. Entonces creo que ahí va a ser muy importante que nosotros podamos tener una buena crítica como ciudadanos y vayamos viendo cómo se están moviendo realmente las cosas, porque al final lo que pidió Petro, si bien tuvo que doblar un poquito, ¿no? Ya ante la situación, no había visas para los colombianos, había una serie de meses que iban 25% de anunciando, aranceles. que al final no se cumplen. Así es. Y que los ciudadanos colombianos terminaron regresando en condiciones dignas, porque creo que lo más terrible que hemos visto en estos días, y que no es, ojo, no es solo de Donald Trump, ya se hacía con Joe Biden, pero claro que esas El trato. imágenes a todo el mundo, por humanidad, no puedes permitirlas, ¿no? O sea, el ver cómo vienen encadenados después de que pues salen a tener mejores condiciones de vida. Y yo creo que ahí pues todos los mexicanos tenemos familiares que han tenido que buscar esas condiciones en los Estados Unidos. Pareciera que es como llevar al extremo la discusión, la crisis, el problema, para, en el caso de Colombia, con esta ganancia que tuvo al final, sacar lo mejor posible del conflicto, porque efectivamente... Digamos que lo menos raspado que te puedas decir. Y positivo, como lo dice la doctora, y coincido, positivo para los migrantes, al final de cuentas, pero pareciera que es como llevar a la liga a la parte más delgada, con los aranceles, con la negativa del gobierno de Colombia en la prohibición o limitaciones que le puso en el tránsito aéreo, y que eso fue lo que derivó pues el enojo prácticamente de Donald Trump. Y ahí se materializa, digamos, la mano del gobierno de Donald Trump, ¿no? Sin embargo, cuando hablaba del tema de Canadá como un estado más, Groenlandia me parece que sí es un tema que no entra en esto que voy a decir, pero el hecho de cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América y que caigamos en un debate, no solamente los medios, los analistas o la población, sino el gobierno, me parece que sí son parte de la estrategia de los mensajes que manda Donald Trump, como para hacer lanzar masivamente temas, y seguramente sus asesores y él sí sabe cuáles son de todos estos. El Golfo de México, cambiarlo al Golfo de América me parece que no, más que Google, ¿no? Tiene allí una intención de acatarlo y entenderlo. Pero solo en Estados Unidos. Solo ya en lo Estados cambió, Unidos, sí, claro. sí, Ahora, no es tan simple, ¿eh? Pero no es lo tan que simple sí como, es grave, un me cambio, parece, como un cambio de nombre. son las redadas contra los migrantes allá en Estados Unidos, ¿no? Toda la situación que están viviendo no solamente los mexicanos, sino los extranjeros que no tienen una situación migrante regularizada y están viviendo con pánico, con terror. Yo creo que ese sí es un tema que debería llamar la atención no solo de los gobiernos de cada una de estas personas, sino de la comunidad internacional en términos generales en materia de respeto a los derechos humanos. Así es. Mira, yo creo que para empezar, lo del Golfo de México no es un tema tan simple. Habría que pensar a futuro qué es lo que está planeando este presidente, porque hay una franja fronteriza y justamente de los tratados internacionales que le quitaron gran parte del territorio a México. La forma en la que se compensa es otorgándole una amplia franja de dominio sobre el mar. De hecho, es la más amplia que hay
reconocida internacionalmente, porque justamente, bueno, pues en aquel momento tratando de decir, compensar lo que habían hecho, que haberse apropiado del territorio. Me parece que es el plan Guadalupe Hidalgo, el que da o termina o entrega pues ese territorio. Entonces, a partir de eso se otorga una franja fronteriza muy amplia, que es prácticamente el dominio. En ese momento nadie dijo nada, nadie peleó, ahora que han encontrado yacimientos de petróleo en el mar, en aguas profundas, es cuando entonces reaparece este interés de, no le llamemos Golfo de México, es el Golfo de América. A mí me parece que hay otra intención. De hecho, hay una nota de la cual hablaron muchos medios internacionales, pero aquí en México no se habló mucho. Los medios internacionales sí lo tocaron, y era que colocaron prácticamente en la zona limítrofe del mar, de esta franja entre el mar que domina los Estados Unidos y lo que es el Golfo de México, colocaron varias plataformas petroleras que estaban haciendo una perforación inclinada. O sea, se estaban metiendo la frontera. Se estaban metiendo al territorio, y como hay una especie de no claridad sobre lo que implica el dominio tanto aéreo como debajo de cierta profundidad, bueno, pues abusando aprovechando la tecnología, lo que hicieron es hacer perforaciones, pues prácticamente metiéndose en territorio mexicano, y que nunca vimos al gobierno en aquel entonces, el gobierno del PAN, pues ser severos con esta situación de lo que se estaba presentando. Esto no ocurre en este momento, sino tiempo No, atrás. ya tiene rato que ocurrió, y creo que después, al final de cuentas, no fue posible controlar técnicamente la cantidad de petróleo que estaba saliendo de ese lugar, y se tuvo que cancelar. Creo que hubo hasta uno, dos, tres accidentes de carácter, pues, de las perforaciones que se hacen en ese lugar. Pero mira, a mí me parece que lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos es jugar con una imagen hollywoodense que tenemos de los Estados Unidos como el todopoderoso. La realidad es que desde antes de que acabara el año y antes de que asumiera el mandato Donald Trump, ya había problemas financieros en los Estados Unidos, causados principalmente por su enorme deuda que tiene, y en ese momento yo creo que pues también habría que pensar, habría que checar con los internacionalistas, pero yo no sé si Estados Unidos está preparado financieramente justamente como para enfrentar un conflicto con todas las naciones de América Latina, y de las barbaridades que ha dicho, que se antojan como ya un reto muy severo, no solamente contra Canadá, diciéndole que puede ser el anexarse, sino también de México, diciendo que también podría anexarse a los Estados Unidos. Lo ha dicho con otros espacios más o territorios que son de otros países. Yo no sé si financieramente tenga esa capacidad. La realidad es que todo parece indicar que las finanzas están muy, muy diezmadas. Otros analistas de lo que ocurre, de esas primeras decisiones que se tomaron, que fue ir en contra de las redes sociales. De hecho, la primera decisión, apenas terminando el discurso, fue haber cancelado todas las citas para conseguir asilo o para gestionar la ciudadanía estadounidense. Terminando el discurso, inmediatamente se cerraron todas las citas que ya estaban agendadas. No hay aviso de que se vayan a reiniciar, y prácticamente los funcionarios de esas oficinas han dicho que no van a volver a haber citas para gestionar la ciudadanía. Hay una caminata en Chiapas que de hecho detuvo su marcha justamente porque las citas de migrantes, la caravana, las citas ya fueron canceladas. Y a mí me parece que tomando bajo esa situación o esa visión, lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, yo creo que está jugando con fuego. No tienen la capacidad económica como para enfrentar un conflicto de esa magnitud. Y hay otra realidad que estamos viendo, la realidad de que quienes hacen el trabajo en los Estados Unidos hoy ya no lo están haciendo. Y en esa realidad, bueno, habrá que ver cómo los propios estadounidenses van a enfrentar una ausencia de mano de obra que podría generar un problema económico para la gente de varios estados, sobre todo aquellos que son, les llaman esos estados que albergan a muchos migrantes, santuario,
Habría que ver cómo enfrentan sus economías, porque es cierto, ya hay escasez de mano de obra y hay escasez incluso, bueno, varias tiendas especializadas que le vendían a latinos ya no están funcionando como anteriormente lo estaban haciendo. Hay también hay que pensar que esta es una democracia, pero una democracia impulsada por los millonarios de los Estados Unidos. Entonces habría que ver qué tanto les funciona, cuáles son sus objetivos de esa democracia de millonarios de los Estados Unidos, porque yo insisto, me parece que están en un muy mal momento económico, me parece que lo que no quieren es que estos países centroamericanos, sudamericanos y México sigan coqueteando con la economía de los asiáticos. Esa es una gran realidad y pues ahí está un plan también por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en el que todo parece indicar que si Trump se cierra, bueno, pues se va a abrir el espacio para hacer economía, no con los países que tenemos como vecinos, sino hacer una economía en función de los países asiáticos que están abriéndose a todas las posibilidades de entrar y ya tienen muchísima presencia no solamente en México, en los países centroamericanos, sur y centroamericanos. Así que también habría que esperar cómo reaccionan las otras naciones después de que Trump ha dado estos primeros visos de no querer tener a nadie como socio, sino querer ser prácticamente quien lleva el gran policía del mundo, el imperio del continente americano, y yo creo que en una de esas pues esto no le puede funcionar. Yo vería que se está saliendo un poco de ser la policía del mundo, de pronto retirando ciertos apoyos, ¿no? Incluso a Ucrania, o sea, hay como varios indicativos que él se quiere. Exacto, y que él se quiere entonces pues concentrar en Estados Unidos, ¿no? Creando una especie de aislacionismo, y que pues esto representaría también, yo veo un poco lejano el tema de que en este momento, bueno, pensando en unos años, ¿no? En socios comerciales, pensar en China, porque justo nuestra ubicación geográfica pues hace que seguramente Estados Unidos, cuando empieza a ver eso, pues entonces con más razón empieza a jalar, ¿no? No puedes ser tú, después de que eres mi vecino, pues ser el principal aliado de China. Pero creo que en contraparte tenemos que ir diferenciando, por supuesto, entre el discurso que se expresa por Donald Trump y, por supuesto, ya las acciones que realmente se están tomando, ¿no? Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues ha ido muy despacio, ¿no? Al final pues se ha librado estas 2 semanas, digamos, de ser la principal enemiga de Trump, ¿no? Se ha ido con otras naciones y demás. Ayer retoma este tema desde la Casa Blanca de que los aranceles sí o sí se van a imponer a partir del sábado, ¿no? Entonces empiezan a decir del 25%. Creo que ahí... Que es una decisión unilateral. Exacto, ¿no? Y que rompe entonces justo el tratado, ¿no? Trilateral que se tiene con Estados Unidos, con Canadá, con México. Esto pues habrá que ver, por supuesto, ¿no? Claro que en esa explicación sobre los aranceles y de pronto pues a quién terminan afectando, en este momento, si nosotros nos concentramos en la legitimidad que tiene, que tú lo mencionabas al principio, pues es muy amplia de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? La estadística mundial acerca de los líderes, pues sigue apuntando primero la India, después está Claudia Sheinbaum en México, después está Javier Milei en Argentina. Y está por ahí de un 5º lugar Donald Trump. Entonces, en este momento, pues claro, va llegando, tiene una amplia legitimidad. Vamos a ver también el desgaste que tenga. Creo que en el desgaste estará justamente el papel que se juega con los aranceles, porque en este momento se vende como, cuidado, porque te va a imponer los aranceles. Sí, pero al final los aranceles pues le van a pegar al consumidor, ¿no? En este caso. En Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Claro, podría ser que los mismos estadounidenses, pues ya no te vas a comprar a lo mejor de los colombianos un café Juan Valdés, y te vas a comprar a lo mejor otro café que resulte más barato. Pero eso no lo vamos a ver al principio. Al principio lo que vamos a ver es una afectación hacia los consumidores estadounidenses, ¿no? Y lo mismo en el caso de México, pues pensando en las armadoras, por ejemplo, ¿no? De vehículos, con todas las que tenemos asentadas aquí, y cómo eso se podría traducir lo mismo en afectaciones para los estadounidenses. Entonces creo que ahí es donde se tendrá que ir jugando un poquito, tratando de ganar terreno. Pero otra de las cosas que he visto muy interesantes de Claudia Sheinbaum es que
primero, pues ha sido muy cautelosa, ¿no? No se ha metido en pelear. No se ha enganchado. No se ha enganchado. Lo que trató de explicar para dar un poco de confianza es, pues nos están regresando a los mismos mexicanos que de por sí nos regresaban, o sea, la estadística es prácticamente la misma de los primeros días de enero con respecto a los primeros días en el año 2024, ¿no? O sea, no es más. Sin embargo, lo que dice ese sector es muy importante. Sí tiene que ver este mensaje directamente a la gente que está en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? Y ahí creo que hay algunos problemas porque se ha centralizado la información desde las conferencias, ahora llamadas las conferencias del pueblo. Mañaneras del pueblo. Las mañaneras del pueblo, pero no así para que, por ejemplo, en el caso de consulados o el mismo Juan Ramón de la Fuente, pues estén dando información que es muy necesaria para nuestros connacionales, ¿no? Y creo que la otra vertiente tiene que ver con los temas de seguridad. Ayer escuchaba y me pareció muy interesante el análisis de Eduardo Guerrero, porque decía, es que así podamos ver que al principio, ¿no? Donald Trump puso que habrá entonces declaradas pandillas y cárteles como terroristas. Correcto. La realidad es que lo que parece que está ocurriendo es que sí se están coordinando, ¿no? Y que podría haber mucha más confianza en los trabajos del mismo Omar García Harfuch. Porque también hay que mencionar que Omar pues ha llegado como con, mira, todo lo que estamos decomisando de fentanilo, mira cómo estamos blindando aquí, blindando acá. Hay algunas cosas que pues no han podido avanzar mucho, como es el caso de Culiacán, ¿no? Y que resulta muy visible, pero a diferencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde teníamos estas filtraciones de la DEA, donde había tantos problemas que pronto reflejaban entre cárteles, gobierno y demás, y sobre todo la poca confianza de los Estados Unidos hacia México, me parece que ahorita sí está modificándose. Incluso ayer la conferencia de Claudia Sheinbaum, pues es Omar García Harfuch, ¿no? O sea, es perfilar que están haciendo o que se está implementando esa estrategia nacional de seguridad y creo que eso podría disminuir bastante las tensiones que en su momento pudieran llegar con los Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Aunque yo coincido en que hay que hacer mucho énfasis, los ciudadanos en México, la gente que se mantiene informada, en separar el discurso de los hechos, porque efectivamente, y sobre todo de la polarización mediática que se da en torno al análisis de esos mensajes y de esos discursos, desde donde se parta, desde un análisis, lo decías doctora, de ultraderecha, ¿no? Donde por supuesto todos salen perdiendo frente a un gobierno extranjero, el Estados Unidos, de otros análisis más pues neutros o más profundos en torno a separar, insisto, lo que ocurre en los hechos de lo que pasa por la boca de un presidente, por supuesto, muy poderoso como es Donald Trump, ¿no? Esta clasificación de los cárteles en México como grupos terroristas incluso ha derivado, no sé si la vieron, en una pues información que señala que hace algunos días se lanzaron misiles en contra de una fábrica de fentanilo en el norte del país y se construye esta narrativa en este medio como si se contara con información filtrada, ¿no? Con coordenadas y con pues toda la manejo ahí de la presentación de la nota, como si esto hubiera sido un hecho real, del cual por supuesto ni las autoridades en Estados Unidos ni las autoridades en México pues han confirmado que efectivamente se hayan lanzado misiles y se haya destruido vía aérea desde Estados Unidos una fábrica de fentanilo en este país. Sin embargo, pues por supuesto que una parte de la población compra esa idea, ¿no? La cree. Yo no soy capaz en este momento de decir si es noticia falsa, si es fake news o si realmente ocurrió, porque entiendo que no hay información oficial al respecto, pero pues entonces sí empieza a generarse ahí un tema de pánico e incluso pues la población que vive con miedo derivado de la operación de grupos del crimen organizado en nuestro país, pues podría entonces avalar o decir qué bueno que el presidente de Estados Unidos esté interviniendo en nuestro país para ponerle fin al narcotráfico en México. Pero, insisto, eso es parte de la narrativa de la proliferación de los mensajes a través de las redes sociales y el internet, muchas veces sin filtro, y yo coincido, doctora, en que hay que recurrir a fuentes confiables, ¿no? Bien asentadas para pues generar el propio análisis sobre estos temas. Lo que sí han circulado imágenes, y eso creo que es innegable, insisto, son las redadas, el miedo allá en Estados Unidos, niños que están dejando de ir a la escuela porque sus papás justamente tienen temor de que haya redadas en las escuelas y que de pronto pierdan contacto
con sus hijos, con menores de edad, que no sepan dónde se encuentran. Y ahí es, doctora, donde yo pienso que las autoridades, no solo de México, sino de otros países, tendrían que estar poniendo énfasis en mantener informados a sus pues, connacionales en Estados Unidos de qué hacer, qué sí les pueden hacer, qué no les pueden hacer, y pues tener a la mano y ya disponibles o puestos a su disposición pues los abogados, los especialistas en derecho internacional que puedan ayudar a estas familias migrantes que en caso de que ocurra pues sean separadas pues entre ellas y de su lugar de residencia allá en Estados Unidos. Lo que sí ocurrió, y eso hay que decirlo de forma puntual, es un ataque de sicarios, de gente del crimen organizado que atacó a la patrulla fronteriza. Entiendo que se aproximó demasiado a la frontera, que incluso muchos acusan, bueno, que el helicóptero pues invadió el territorio nacional y que estos sicarios dispararon en contra de ese aparato volador y esto sí es un hecho. De hecho ya hay detenidos, digo, en un gesto me imagino que de amabilidad, pero en realidad no cometieron aparentemente ningún delito, salvo la aportación de las armas y todo eso, pero... No, claro que es un delito. Es un delito. Aparte que la fuerza pública solamente está en poder del Estado. Pero un civil puede ejercer la defensa. Eso de un soldado en cada hijo te dio, nomás en el himno, ¿eh? Pues me parece que no. En eso sí difiero de ti, porque la defensa de este país no la han hecho ni el ejército mexicano, bueno, hay que hacerle su reconocimiento, pero la gran defensa de este país la han hecho la sociedad, la han hecho el pueblo, la han hecho gente de a pie. Y nomás te voy a decir una cifra para que te des un quemón. Cuando se firma el Tratado de Guadalupe, Hidalgo, que es el que entrega el territorio, en la zona de Tepito y de la Lagunilla mataron a 400 Marines, 400 que llegaron a invadir, muy fregones, los mataron a pedradas y a palos. Leyenda urbana. No, está en las memorias. Está en las memorias, es parte de la historia de cómo se firma. Firmen porque nos tenemos que ir, los están matando. En el puerto de Acapulco, en el puerto de Veracruz, cuando se da esta invasión en 1914, ¿quiénes salen a las calles? ¿Quiénes hacen la defensa? El ejército se replegó, de hecho mandaron a todos los estudiantes de la entonces recién creada naval, los alejan del área y se repliegan hasta la Ciudad de México o en Puebla, muchos de ellos. ¿Quiénes salen a defender el puerto de Acapulco? Y lo voy a decir con todo respeto: prostitutas, vagos, gente de la cual nadie daba un peso en el puerto de Veracruz, en los barrios más humildes de Veracruz. Es la gente que sale a defender el puerto y se dan batallas en las cuales el ejército estadounidense tiene que parar su avance hacia la Ciudad de México por lo menos durante más de 3 semanas, porque no podían pasar por las calles del puerto de Veracruz debido a la resistencia que ofreció la gente de este 4H heroico puerto. Lo que estás comentando me suena mucho a estas caricaturas recientemente elaboradas que han sido difundidas en algunos medios de información, donde caricaturizada la presidenta Claudia Sheinbaum grita hacia la frontera norte: «Hey, tranquilos, nuestros narcogobernadores no son terroristas». Lo que estás diciendo es que en el hipotético caso... Bueno, estoy hablando del siglo pasado. Pero en el hipotético caso de que efectivamente el gobierno de Donald Trump decidiera intervenir en México para combatir a los grupos del crimen organizado denominados terroristas, tendríamos que defender a los grupos terroristas por defender a nuestra soberanía. Yo creo que no, o sea, pero yo creo... tendría que definir la soberanía y pero decirle, yo no creo que sea un mito. El Maciosare no es un mito. No, es la recopilación de un proceso histórico que hemos vivido. No es un mito, ¿eh? Bueno, ya, yo creo que un día a la vez. Luego hablamos ya de las intervenciones. Sí, yo creo que es irnos demasiado adelante. Pero lo que yo creo que sí ya tenemos en puerta, pues tiene que ver con las acciones que permitan garantizar que quienes regresen a nuestro país, es muy ambicioso el decir, ¿no? Van a encontrar un país distinto al que dejaron, porque bueno,
Ahora hay que hacer realidad que sí van a encontrar las oportunidades de empleo y demás. Creo que ahí es en donde está, entiendo, acelerando y todavía tendrá que acelerar más el gobierno de México para decir, como ocurre con Nestlé, ¿no? Con algunas empresas, necesitamos ver pues en dónde vamos a emplear a estas personas, ¿no? Necesitamos ver cuáles son las políticas de vivienda, necesitamos ver, o sea, el programa México te abraza, me parece que así lo denominaron, ¿no? Que pues es primero un programa emergente, pero que tendrá que haber un seguimiento. Y ahí es en donde las mismas organizaciones de la sociedad civil dicen, sí, o sea, a lo mejor llegan, les das una tarjeta y ya, pero ¿qué crees? O sea, son personas que ya se van a quedar aquí. Doctora, entonces, que necesitan encontrar aquí las oportunidades que pues en su momento hicieron ahora, que tuvieran que dejar su país. De entrada, que cuando lleguen nuestros amigos y compatriotas migrantes no sean revictimizados por el Instituto Nacional de Migración, que no los extorsionen, que no les quiten su dinero en el transcurso. Justamente, Gobierno de México, o sea, que justamente no los el extorsionen. programa Y ya de luego eso se que les den trata, casa, pero de primero facilitar que les- la llegada incluso sin papeles, en una condición de precariedad de los migrantes que Sí, son porque vienen deportados. sin actas de nacimiento. Los agarran en la calle y los depositan en un lugar donde no tienen la posibilidad ni... hemos escuchado muchos testimonios en esta semana justamente de gente que perdió su casa, sus camionetas, todo lo que tenía Porque no pensaba regresar. y porque lo agarraron en la calle y fue deportado. Pero mira, también yo creo que habría que esperar esto. Hace ratito nos describiste que Donald Trump llega con una gran aceptación y que Bono prácticamente democrático. es un acuerdo del pueblo norteamericano. Pues ni tan así, porque ya ha habido una expresión por lo menos de algunos gobernadores y de algunos alcaldes de sheriffs en estos estados o en estas ciudades que son pues lugares donde naturalmente han llegado migrantes y se han desarrollado justamente por el trabajo de los migrantes, que ya le dijeron de antemano a Donald Trump, no vamos a participar. No vamos a participar. Entonces, si en estas ciudades santuario, como ya se ha hecho público, se empieza a crecer esta idea de que es muy peligroso sacar a la mano de obra mexicana mano de obra migrante, para decir, de trabajadores no documentados, porque además hay otra situación, los describe como si fueran criminales. No, no son criminales. Y yo tengo muchos primos que se han ido allá y la mayoría de ellos de verdad trabajan jornadas de 18 horas. Son gente, incluso yo diría, exageradamente trabajadora. Entonces, me parece que primero es una idea estúpida venderlos como criminales. Dos, no van a relajarse, no son vacaciones, van a trabajar y van a juntar dinero para crearse un mejor futuro en este país, donde desgraciadamente no hay esas oportunidades. Insisto, no, aun cuando llega con un amplio bono democrático, este bono democrático ya no le está respondiendo en varios estados y en varias ciudades. Creo que ahí será muy importante, porque justo lo que no tiene Donald Trump, o sea, puede tener una legitimidad entre la mayoría de estadounidenses en este momento, pero incluso para que ya empezara a declarar o dejar la posibilidad de un tercer mandato, ¿no? Que sería desastroso, pero bueno. Sino incluso pensando pues en que no tiene gobernadores y Claudia Sheinbaum tiene muchos gobernadores en este momento que tendría, me parece, el gobierno federal que poner a trabajar. Ya vemos el problema grave que se tiene en Sinaloa, ya lo ha abordado ya muchas veces, ha hecho que pues luego le van a decir que es autoritaria, que entonces pues no va a haber como una acción para remover al gobernador Rocha, pero esto no puede implicar que no jale a los otros gobernadores y que prácticamente desde el gobierno federal pues estén operando este tipo de programas, porque pues ahí entra, por supuesto, ¿no? Los estados fronterizos que tienen que tener una primera respuesta, o sea, y sobre todo que es precisamente los estados fronterizos en donde se han adoptado acciones, ¿no? Como el tema de los salarios mínimos, que es infinitamente mayor respecto al resto del país. O sea, son cosas en donde sí me parece que tiene que ir apretando el gobierno federal. Y decías un rato también el tema de la legitimidad, porque desafortunadamente lo que estamos viendo a nivel mundial es que de pronto los países que uno pudiera pensar que son los que pueden hablar, ¿no? Con Donald Trump directamente, Tú a tú. en el tú a tú, pues hoy están muy desacreditados sus gobiernos, ¿no? Alemania con Scholz se está apuntando en los 30,
Emmanuel Macron lo mismo, o sea, están muy debilitados ciertos gobiernos y pues eso también se tiene que observar. Obvio lo que le pasó a Petro en Colombia, o sea, ya no digamos al exterior, en Colombia fue el ejemplo. Tiene que ver justo con cómo está partida la sociedad colombiana, ¿no? En donde está muy desacreditado también Petro, pues obviamente la gente estaba muy inconforme por no poder sacar su visa. Entonces, ahí me parecería que es muy importante, ya lo trataron de hacer ahorita, ¿no? De convocar a una reunión entre los líderes de América Latina, pero sí el pensar que pues en este momento se acabó la pelea con Rusia, se acabó las peleas que tuvo Donald Trump anteriormente. Hoy su gran problema es América Latina. Desafortunadamente pues también está muy partida América Latina porque estamos entre los que son de izquierda y todos los demás, ¿no? Entonces pues ahí vemos a Ecuador, vemos a Argentina, están en otra cosa ellos, ¿no? Estaban muy felices de que Javier Milei iba a estar en la recepción con Donald Trump y que era uno de los consentidos. Pues sí, pero es que nosotros somos latinos, no somos estadounidenses. Pero además Entonces, eso nunca se ha tendré que reflejado en surgir. ningún beneficio para América del Sur ni para América para Centroamérica. Digo, todos los dictadores de la década de los 70 pues prácticamente eran muy buenos amigos de los Estados Unidos y ninguno de ellos logró llevar beneficios ni a Sudamérica ni a Centroamérica. Y recordando justamente este episodio que hizo grande al general Omar Torrijos en Panamá y que gracias a él, a esta lucha que no fue fácil, que no fue una aceptación de que dijera el gobierno de Estados Unidos, no, pues ya les entrego, reconozco que me apropié inadecuadamente de este territorio, del territorio panameño. Pues no hubo un reconocimiento como tal, o sea, hubo una decisión del general Omar Torrijos de decir o se salen o va a continuar aquí una serie de acciones militares que aún no teniendo toda esa capacidad militar de los Estados Unidos, decidieron enfrentar a una potencia en un momento muy complicado y, bueno, pues recuperar el canal de Panamá. No fue una entrega, un cedimiento de muy buena voluntad por parte de los Estados Unidos y hay que recordar estos pasajes históricos de gente que defendió y que esto le llevó a Panamá a tener un distanciamiento que incluso derivó en el encarcelamiento de un presidente que también andaba metido en malos pasos con los narcotraficantes del cártel de Medellín, que bueno, pues le derivó a final de cuentas en ser llevado a los Estados Unidos en una violación al territorio y a la soberanía, pero en un acto de conveniencia por el control del Canal de Panamá. El Canal de Panamá representa el flujo de mercancías entre América y los países asiáticos. No perdamos de vista eso también. Seguramente el tema de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos con su relación con el resto de los países del planeta, ¿no? Importante de Latinoamérica o América, pero con el resto del planeta seguramente, sobre todo por lo que señalaba la doctora de estos liderazgos deficientes en el resto de los continentes, será tema de Panorama 360 de esta mesa en adelante, con cada seguramente acción que ordene o que implemente el gobierno de Donald Trump. Pero de lo internacional, si me permiten, vamos a aterrizar a lo muy local. Empezamos el año. Oye, antes de que te vayas a ese tema, digo, ¿por qué es estratégico el Canal de Panamá? Hace poco vimos que regresaron a unos chavos que estaban detenidos por unos piratas, de un barco mercantil mexicano. Y bueno, corrijo. Había marinos mexicanos en un barco que fue detenido por piratas. Gran parte del mundo, en este momento, sobre todo los países africanos, se están operando muchos piratas. El Canal de Panamá es un paso seguro. Aquí en América ya no ha habido pirataje prácticamente desde principios del siglo XX. No ha habido pirataje. Allá se está reproduciendo, incluso se ha incrementado la presencia de piratas y entonces es un flujo de mercancía seguro. Entonces es un paso estratégico. Yo creo que hay muchos intereses de los Estados Unidos sobre varios puntos en Sudamérica, Centro y México. Y bueno, pues yo insisto, no las tiene de ganar de todas Donald Trump. Tenemos una imagen hollywoodesca del poder de los Estados Unidos, pero que se puede desvanecer en cualquier momento. Seguramente del tema de Panamá, insisto, platicaremos en otros episodios, pero les decía, el tema de Morelos, empezamos el año con nuevas administraciones en los 36 municipios, 36 alcaldes, no todos nuevos, porque en muchos casos, o en algunos casos, repitieron la administración, fueron reelectos por sus poblaciones y en consecuencia, pues están en su segundo mandato.
Y pues lo que yo quisiera destacar, doctora Pedro, vamos a ir aterrizando, pero en términos generales, me parece que la relación que sostienen los alcaldes con el gobierno del Estado sí notó una diferencia con la administración pasada y la antepasada, donde sí estaba muy marcado, me parece, la diferencia política e ideológica. Para mí es una característica de esta administración, aparentemente, así lo percibo, pues una gestión desde el Estado de la mano con los municipios en general, sin una división política o de grupo, por lo menos así lo he visto. Incluso, doctora, podemos platicar de eso, la relación con Cuernavaca, ¿no? Donde hasta flores se echan el alcalde y la gobernadora. Para mí eso es un tema que creo que en Morelos estábamos carentes y había una necesidad en la capital del estado, sobre todo, ¿no? En Cuernavaca, de que hubiera coordinación con los gobiernos, con el gobierno estatal en beneficio de la población. Eso es uno. Y los temas particulares, ¿no? Aquí lo hablamos, recuerdo antes de que concluyera la temporada pasada, el caso de Zapata, ¿no? Con lo reacio que estuvo el alcalde saliente a entregar la administración. Ahí todavía el proceso continúa. Ha habido muchos señalamientos al aire, ninguno todavía aterrizado en una denuncia específica que lleve a las autoridades que investigan actos de corrupción a iniciar estas carpetas. Y bueno, es parte de la realidad morelense. Hasta ahora mi percepción es que todavía hay una especie de luna de miel, no en todos los municipios. Está Tepalcingo, donde ya hay un brote social de malestar, de inconformidad por este proceso mediante el cual se sustituyó al alcalde que ganó su plantilla en la contienda electoral, pero que fue bajado por no cumplir con los requisitos para autodenominarse indígena, y que al final, por un proceso alterno, es colocado como alcalde, a pesar de que fue bajado en el proceso. ¿Cómo perciben esta nueva administración en estos 36 municipios aquí en el estado de Morelos? Lo que se haga desde el gobierno del estado, pues claro que va a ser importante. Me pareció muy interesante que, por ejemplo, pues se empezaran a hacer reuniones, cursos de administración pública municipal, porque pues al final, al ser el primer contacto que tenemos los ciudadanos, ¿no? Con cosas básicas como los servicios públicos municipales, pues entonces ahí vienen las principales quejas, ¿no? Y sobre todo pues el conflicto social en el que muchos terminan ocurriendo. Ahora, yo creo que en este momento, pues pensar, por ejemplo, en las problemáticas que sí o sí le llegan al gobierno, como son los temas de seguridad. Al gobierno del Estado. Justo ahí, exacto, que le llegan al gobierno del Estado, justo ahí entonces, pues tienen que jalar un poquito más, ¿no? En el caso de Cuernavaca, pues al final dicen, bueno, vamos a hacer una coordinación. Yo lo comenté incluso aquí en el mes de diciembre, ¿no? Creo que fue el último informe de gobierno de José Luis Uriostegui. Ahora, pues ya con esta toma de protesta, ¿no? El primer día o el último día de diciembre. Y que sí había como una exageración ya de pronto, ¿no? Como para aplaudir también lo que pasaba o cómo se lleva la administración. Creo que es tender la mano, pero tampoco quiere decir que podemos tener toda la confianza, porque al final lo que hemos visto pues es que la violencia en contra de policías, en Cuernavaca incluso, pues te dice que algo no está funcionando, ¿no? Y si te vas a otras cosas que aquejan al municipio, pues al fin se terminaron las obras, pero pues algunas con deficiencias, ¿no? O pensar en los temas del agua potable, o sea, de repente pareciera que todo se tiene que hacer al mismo tiempo y terminan afectando mucho al ciudadano, ¿no? Vamos a tener el fin de semana afectadas a diversas colonias de Cuernavaca por el tema de agua potable. Entonces, ahí me parece que sí se tendrá que ir delimitando desde el gobierno, porque, ojo, lo que decíamos en el primer bloque no está alejado. Al final también vamos a tener morelenses que van a regresar de Estados Unidos y que tendrían que encontrar mejores condiciones. Yo no estoy segura que podamos hoy decir, es un Morelos diferente al que dejaron. No, yo creo que Morelos sigue igual desde hace muchísimos años, mismas empresas, cero nuevas oportunidades. Entonces, creo que ahí recae algo muy importante que pues tiene que ver con la detonación económica, con la inversión y con el trabajo que sí o sí tienen que hacer, no solamente pensando en gobierno del Estado, sino en los municipios, porque si no, ¿cómo te vuelves entonces atractivo para que vengan otras empresas? Sí, dijera el famoso dicho, ¿no, Pedro? Éramos muchos y parió la abuela, porque no sabemos todavía la cantidad de mexicanos que
bajo estas circunstancias internacionales, van a regresar a los diferentes estados y municipios, en el caso de Morelos, a dónde van a llegar, de qué van a trabajar, los servicios públicos, qué tanto se tienen que mejorar, porque el agua potable pues solamente alcanza para tantas familias, la escuela tiene ciertos lugares para tantos alumnos, es decir, es un tema de infraestructura, es un tema de carretera, es un tema vial, que por supuesto los alcaldes, las alcaldesas tendrán que poner atención, de por sí lo que tienen en la agenda, más esto que viene de fuera. Pedro, tenemos poco tiempo. ¿Cómo percibes este tema de la administración pública? Yo voy a retomar algunas de los estudios que han hecho los conocedores del municipalismo, que prácticamente desde hace más de una década ya estaban diciendo que el municipio es una institución agotada, que no ha respondido a las necesidades de la sociedad y que prácticamente se han apropiado bandas criminales, por decirlo menos, y en algunos casos, en otros, pues gente ambiciosa, cacicazgos ambiciosos, que lo que han hecho es apoderarse de las finanzas locales de los municipios y desde ahí concentrar el poder. Lo vemos aquí en Morelos. Bueno, pues yo que sepa, muy pocos municipios pueden decirse satisfechos o que, más bien dicho, que la sociedad se sienta satisfecha de lo que representa la administración municipal. La mayoría de ellos endeudados. Cuando revises en qué se gastaron el dinero, dices, pues es increíble. O sea, ¿cómo es posible que ellos, sabiendo que la contratación de esto iba a derivar en un conflicto de laudos que hoy tiene prácticamente hechas trizas las finanzas de los municipios, pero ellos lo permitieron? Es que llegan y son 3 años así, y después ya nos vamos, ya no importa. Lo que puedas. Exacto. Lo que puedas. Y a robar lo que se mueva. Entonces, hace mucho los municipios dejaron de responder a la sociedad y creo que yo coincido que es una institución agotada, es una institución que sí vale la pena, al igual que se planteó la reforma judicial, decir hay que cambiarla, pero hay que cambiarla ya. Desaparecer los municipios. Desaparecer esta organización, esta forma en la que se organizan los municipios y tomar, pues habría que ahí ver la forma. Hoy Pedro ¿Quién se viene atreva? estilo Hulk, ¿eh? Todo. Hay que Todo, derribar se acabó todas las todo. instituciones que no sirven. Todo lo que no sirva hay que derribarlo. Pero desde hace mucho se ha estado, yo creo que se detuvo en un momento esta discusión que tenían principalmente los académicos, que con cifras decían, miren, esta institución no sirve. Sobre todo cuando todo se puede hacer digital, ¿no? Además. Y es que había una comparación entre las deudas que contrae el gobierno mexicano y las que contraen los municipios, pero abismalmente, increíblemente. 90. Hasta los salarios, te vas a encontrar unos salarios mucho más amplios, altos en los cabildos que en la administración pública federal. Aquí en Morelos es más redituable trabajar para la administración pública de Cuernavaca que para la del Estado. Así es, en algunos cargos, ¿no? Y sobre todo cuando los municipios gastan 90 millones de pesos en un inmueble de papel. Pues, y agrégale a eso. Tienen muy poco tiempo, entonces su curva de aprendizaje, o sea, apenas aprendieron y ya se van. así es. Sí, y agrégale a eso que, bueno, pues llegan alcaldes con una... Cuando tienen buenas intenciones. Cuando llegan con compromisos muy fuertes. Digo, ¿qué esperábamos de un alcalde, por decir el de Zapata, que hay un video donde está en plena campaña y donde está vendiendo las... El exalcalde saliente. El exalcalde está vendiendo los puestos, las plazas, está vendiendo el agua potable, está vendiendo catastro, está vendiendo la dirección jurídica y le dice, no, pues es que esta ya me la compraron y ahora solamente me queda esta, te doy el agua potable, Sí, pero... ¿cómo corres Llévele. a quien haga un mal trabajo si te pagó el O sea, espacio, no? ¿y qué esperabas de eso? Dijeran en mi pueblo, ¿qué esperabas por 10 pesos? Pues efectivamente no podría haber otro resultado más que la catástrofe que hoy vemos enfrente a Emiliano Zapata, así como le enfrentan otros municipios más. Yo creo que deberían de reflexionar que muchos de los problemas que se están presentando hoy en los municipios no pasan por la dirección de la política estatal, sino más bien problemas locales que no han tenido la capacidad de enfrentar los propios alcaldes. Y que trascienden. Así llegamos al final. Doctora, último comentario, por Muchas favor. gracias, pues contenta de estar en esta mesa y esperando que pues la misma información que vayamos teniendo aquí se la vayamos compartiendo, vayamos tratando de analizar, pero sobre todo el mejor análisis tiene que surgir de ustedes respecto a todo lo que vemos, ¿no? A nivel internacional, que impacta por supuesto también en nuestro país. Claro, gracias, doctora. Pedro. Pues muy al pendiente de lo que siga ocurriendo, son las primeras semanas de Donald Trump, así que ingresó el día 20 de enero,
no ha cumplido ni siquiera los 10 días. Entonces yo creo que falta ver mucho. No, las cifras de deportaciones siguen aún, como bien lo Promedio. decías al principio, similares a las de pues otros años. Y bueno, pues espera que sí haya un crecimiento. Una garita creo que reportó un crecimiento de 1000% de deportados, pero solamente una. Todo lo está mandando por ahí. Estaremos al pendiente de esto que pasa en Estados Unidos, la relación con México con el resto de los países del mundo. Y como siempre, y bien lo dice la doctora, aquí emitimos estos comentarios, esta opinión. La opinión más importante es la de cada uno de ustedes allá en sus casas. Gracias, doctora. Gracias, Pedro. Gracias al equipo de producción. Gracias sobre todo a ustedes que nos hicieron el favor de esperarnos esta temporada. Ya arrancamos los episodios cada semana de Panorama 360 a través de nuestras redes sociales, de nuestra plataforma en YouTube. Síganos y cada noche de miércoles allí nos vemos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. ¿Cuánto gramos? Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.